Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy nos adentramos de nuevo en el electrizante mundo del espectáculo turco, un universo que nunca deja de sorprendernos. Y la noticia que hoy nos ocupa es de esas que mueven el avispero, que generan miles de reacciones y que, francamente, nos tienen a todos con la boca abierta. Sí, amigos, porque el queridísimo y carismático actor Kerem Bürsin ha decidido abrir la puerta a algunos de los detalles más íntimos de su relación pasada con la deslumbrante actriz Hande Erçel, y lo ha hecho justo después de que su ruptura se hiciera pública. Una verdadera bomba informativa, lo sé. Y aquí, en este espacio, nos dedicamos a desgranar cada detalle para ustedes. Antes de sumergirnos en las profundidades de esta revelación, quiero hacerles una invitación muy especial, un recordatorio que siempre es bienvenido. Si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, les animo a hacer clic en ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Y para que no se pierdan ni un solo ápice de lo que cocinamos, activen la campanita de notificaciones. De esta manera, se aseguran de ser los primeros en enterarse de nuestras primicias, porque aquí siempre traemos la información más fresca, analizada y emocionante del panorama del entretenimiento. No se queden fuera de la jugada. Ahora sí, pongámonos cómodos y abordemos la carne del asunto. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue, sin lugar a dudas, una de las parejas más icónicas, comentadas y adoradas no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Desde el instante en que sus miradas se cruzaron por primera vez en los sets de grabación de la exitosísima serie que conquistó a millones, Senkalkam, la química entre ellos era palpable, eléctrica, magnética. Y no solo en pantalla, donde sus personajes, Serkan y Eda, nos hicieron suspirar y creer en el amor a primera vista, sino también en la vida real, donde su conexión trascendió la ficción. Sus seguidores, que los bautizaron cariñosamente como Kerem Hande, vivieron cada paso de su romance con una devoción casi religiosa. Cada foto juntos, cada gesto de ternura en redes sociales, cada aparición pública se convertía en un acontecimiento. Eran la pareja de ensueño, esa que inspira y que te hace pensar que el amor verdadero, ese de cuento de hadas, sí existe. Sin embargo, como tantas historias de amor que nacen bajo los reflectores de la fama, la suya tuvo su desenlace. Hace algún tiempo se confirmó su separación, un golpe que, aunque duro para sus miles de fans, estuvo siempre envuelto en un aura de misterio. Los motivos reales de su ruptura nunca fueron explicitados de forma contundente por ninguno de los dos, y ese silencio, como bien saben, es un terreno fértil para la especulación, para las teorías, para los rumores. Y es precisamente ahí donde entra la noticia que hoy nos congrega. Kerem Bürsin, en una entrevista reciente, ha decidido descorrer el velo, ha empezado a abrir la caja de Pandora de su vida privada, revelando detalles que hasta ahora se guardaban celosamente. Según lo que hemos podido indagar y recopilar, Kerem ha mostrado una honestidad admirable al hablar sobre la dinámica de su relación con Hande. No estamos ante meros chismes o especulaciones sin fundamento, sino ante declaraciones directas del actor que sugieren que, a pesar de la profunda conexión y el amor que compartieron, existían ciertas diferencias, ciertos desafíos, que con el paso del tiempo, se tornaron insostenibles. Se ha conocido que Kerem ha compartido que, si bien el amor era una fuerza poderosa entre ellos, la compatibilidad a largo plazo era un aspecto que debían evaluar con seriedad y honestidad. Es fundamental recalcar que sus declaraciones, al parecer, no buscan herir, culpar o sembrar discordia, sino más bien ofrecer una perspectiva madura, reflexiva y muy humana sobre una relación que, sin duda, marcó un capítulo importante en la vida de ambos. Uno de los puntos cruciales que Kerem parece haber querido destacar es la inmensa presión que conlleva ser una pareja tan expuesta mediáticamente. Cuando dos figuras públicas de su calibre deciden unir sus vidas, o al menos compartir su tiempo y afecto, cada detalle de su existencia se convierte en material de primera plana. Las cámaras los persiguen incansablemente, los paparazzi buscan capturar cada instante y las redes sociales explotan con un torrente de comentarios, opiniones, expectativas y, a veces, juicios. Este bombardeo constante puede resultar abrumador, extenuante incluso para las relaciones más sólidas y resilientes. Kerem podría haber insinuado, y de hecho lo ha hecho, que este escrutinio público incesante ejerció una carga adicional sobre su relación, dificultando enormemente la preservación de esa intimidad, esa normalidad y ese espacio privado que toda pareja necesita para florecer y fortalecerse. Más allá de la presión mediática, que ya de por sí es un gigante con el que lidiar,
También se vislumbra que Kerem ha puesto el foco en la importancia capital de la comunicación fluida y de la compatibilidad a largo plazo. Aparentemente ha sugerido que aunque el amor inicial fue arrollador y genuino, con el tiempo, a medida que ambos evolucionaban como individuos, como artistas y como profesionales, comenzaron a percibir que sus caminos, sus aspiraciones o sus visiones de futuro no se alineaban de manera completa o armónica. Esto no implica de ninguna manera una disminución del cariño mutuo, sino más bien la constatación de que quizás sus proyectos de vida a largo plazo presentaban enfoques distintos, prioridades divergentes. Es un tema delicado, lo sabemos, pero profundamente real. Las relaciones humanas son dinámicas, están en constante movimiento, las personas cambian, crecen, aprenden, y lo que funcionaba a la perfección en un momento dado, puede que con el transcurso del tiempo, ya no encaje tan bien. Es de vital importancia comprender que estas revelaciones de Kerem no deben ser interpretadas como un ataque o una crítica hacia Hande. De hecho, por lo que se ha podido percibir y analizar en sus declaraciones, el actor habla con un respeto profundo, con una admiración sincera por Hande, reconociendo su valía intrínseca como persona y su talento indiscutible como artista. Su objetivo, al parecer, es más bien compartir una lección aprendida, una perspectiva valiosa sobre las complejidades inherentes a las relaciones en el ojo público y la importancia fundamental de la honestidad radical, tanto con uno mismo como con la pareja. Él mismo ha manifestado en entrevistas anteriores su profundo aprecio por la sinceridad y la transparencia, y es muy probable que estas declaraciones sean una extensión de esa misma filosofía de vida. Asimismo, es posible que Kerem haya sentido la necesidad de desmentir ciertos rumores o malentendidos que inevitablemente surgieron tras la ruptura. Cuando una pareja tan mediática se separa, el torbellino de especulaciones es incesante y muchas de ellas, por desgracia, carecen de fundamento. Al tomar la palabra él mismo, Kerem podría estar intentando poner un punto final a la desinformación, ofreciendo una versión más cercana a la realidad de lo que verdaderamente aconteció. Este es un acto que muchos de sus seguidores sin duda agradecerán, ya que la incertidumbre y la propagación de rumores pueden ser tremendamente frustrantes y dolorosas. Otro aspecto fascinante que Kerem podría haber abordado, y que añade una capa más de complejidad a la situación, es la posible divergencia en sus trayectorias profesionales o personales. Hande Erçel ha experimentado un ascenso meteórico en el mundo de la actuación, consolidándose como una de las estrellas más brillantes de Turquía. Kerem Bürsin, por su parte, es también un actor sumamente consolidado, con una carrera internacional en constante expansión. Es plausible que las exigencias inherentes a sus respectivas carreras, los proyectos internacionales, los constantes viajes y las agendas de trabajo apretadas hayan jugado un papel significativo. Mantener una relación sólida, especialmente si implica largas distancias o horarios incompatibles, puede convertirse en un verdadero desafío. Kerem podría haber explicado que si bien ambos se apoyaban mutuamente en sus aspiraciones profesionales, el delicado equilibrio entre la vida personal y la profesional se fue volviendo cada vez más difícil de alcanzar y mantener. Lo que queda meridianamente claro es que Kerem Bürsin está abordando su relación pasada con Hande Erçel desde una perspectiva madura, reflexiva y serena. No se trata de generar dramas innecesarios, de exponer intimidades de forma irrespetuosa o de buscar culpables. Se trata más bien de compartir experiencias, de ofrecer lecciones de vida, de humanizar la figura pública. Esto, de alguna manera, también puede ser un mensaje poderoso para sus seguidores, recordándoles que incluso las parejas que en la pantalla parecen perfectas, en la vida real enfrentan sus propios obstáculos y que las relaciones, en cualquier ámbito, requieren un esfuerzo constante, una profunda comprensión mutua y, a veces, la difícil pero necesaria decisión de tomar caminos separados. Además, es importante no olvidar que a pesar de su ruptura sentimental, Kerem y Hande siguen siendo profesionales de primer nivel y, aparentemente, mantienen una relación cordial y de respeto mutuo. La vida continúa para ambos y ambos están plenamente enfocados en sus respectivas carreras, que, dicho sea de paso, atraviesan un momento de esplendor. Hande continúa cosechando éxitos rotundos con cada uno de sus proyectos, y Kerem también está inmerso en nuevas y emocionantes aventuras cinematográficas y televisivas que prometen dar mucho que hablar. Entonces, si intentamos hacer un breve resumen de lo que hemos aprendido de las recientes y reveladoras declaraciones de Kerem Bürsin, podemos concluir que su relación con Hande Erçel, aunque rebosante de amor y momentos inolvidables, se enfrentó a desafíos significativos. Estos desafíos incluyeron la intensa y a menudo asfixiante presión mediática,
la necesidad de una compatibilidad a largo plazo que quizás no se alineaba por completo con sus visiones individuales de futuro, y las inherentes complejidades de equilibrar sus exitosas y demandantes carreras profesionales con su vida personal. Kerem, por su parte, parece haber abordado estos temas con una notable madurez y un respeto encomiable, buscando ofrecer una perspectiva honesta y privada sobre lo que fue su relación. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo, por dedicarnos su valioso tiempo y su atención. Espero sinceramente que la información que hemos compartido les haya resultado interesante, esclarecedora y sobre todo, útil. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan sobre estas declaraciones de Kerem? ¿Consideran que la presión mediática es uno de los mayores némesis de las relaciones de celebridades? ¿Creen que la compatibilidad a largo plazo es un factor más importante que el amor inicial? Me encantaría leer sus opiniones, sus reflexiones y sus comentarios sobre todo esto. Déjenme saber qué les pareció el vídeo y sobre todo, qué otros temas les gustaría que exploráramos y cubriéramos aquí en nuestro canal. Su feedback es fundamental para nosotros. Y si han disfrutado de este contenido, si les ha aportado algo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos, familiares y conocidos, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. De esta manera, no solo nos brindan un apoyo invaluable para seguir creando contenido de calidad, sino que también se aseguran de estar siempre al día con las últimas noticias, los escándalos, los romances y los temas más intrigantes del apasionante mundo del espectáculo. Gracias de nuevo por estar aquí, por ser parte de esta familia, y nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más noticias exclusivas. Adiós.